Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Camilo González y voy a explicarle el paso a paso de cómo se realiza el segundo punto del taller que nos mandó a realizar la semana pasada. Este punto consiste en una pelota que tiene una masa M y está unida al cordón de longitud L. El cordón está atado a la parte superior a un eslabón giratorio y la pelota recibe una velocidad v sub 0. Demuestre que el ángulo que forma el cordón con la vértice a medida de que la bola viaja alrededor del camino circular debe satisfacer la ecuación tangente del ángulo por seno del ángulo igual a b sub 0 al cuadrado sobre g por l. Bueno, de este punto, este ejercicio, podemos obtener las siguientes ecuaciones. B sub 0 es igual a W por el radio. W viene siendo que es el peso de la masa, viene siendo igual al ángulo por al ángulo por el radio. La aceleración radial viene siendo igual al peso a W al cuadrado por el radio. Que también podemos afirmar que la aceleración radial viene siendo la velocidad cuadrado sub 0 sobre el radio al cuadrado por el radio, que también podemos decir que esto es igual a b sub 0 al cuadrado sobre r. De este mismo ejercicio también obtenemos que el seno del ángulo viene siendo igual al radio sobre la longitud. De esta ecuación podemos despejar el radio y obtendríamos que el radio vendría siendo igual a la longitud por el seno del ángulo. Haciendo la sumatoria de fuerzas con respecto a X y la sumatoria de fuerzas con respecto a Y, obtenemos lo siguiente. En la sumatoria de fuerzas con respecto a X tenemos que la masa por la aceleración radial por T por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración radial. La sumatoria de fuerza con respecto a Y viene siendo igual a 0. También tenemos que T por el coseno del ángulo viene siendo igual a la masa por la gravedad. De aquí seguimos que la aceleración radial es igual a W al cuadrado por el radio. También tenemos que la aceleración radial es igual a W al cuadrado por L por el seno del ángulo. ¿De dónde sale esto L por el seno del ángulo? De que el radio, en esta ecuación inicial obtuvimos que el radio era L por el seno del ángulo. Entonces, si esta ecuación la reemplazamos en esta R, vendríamos obteniendo esta nueva ecuación, que viene siendo esta que está aquí. Luego seguimos aquí. Tenemos que T por el seno del ángulo es igual a M por W al cuadrado por L por el seno del ángulo. Si cancelamos el seno con seno, que son términos semejantes, tendríamos que T es igual a M por W al cuadrado por L. Y aquí tendríamos el valor de T. Reemplazando en la ecuación de T por el coseno del ángulo igual a la masa por la gravedad, que es esta misma ecuación que tenemos aquí. Como ya tenemos el valor de T, entonces aquí en esta T reemplazamos este valor. Aquí lo tenemos, M por W al cuadrado por L, lo reemplazamos en esta T, aquí está, por el coseno del ángulo igual a la masa por la gravedad. Cancelamos los términos semejantes, que son las masas, y nos queda que W al cuadrado por L, nos queda este término, cancelando esta M, nos queda este término igual a este, que sería W al cuadrado por L por el coseno del ángulo igual a la gravedad. Tenemos que W al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado sub 0 del radio al cuadrado. ¿De dónde sacamos esto? De las ecuaciones originales del inicio del ejercicio, que tenemos que aceleración radial es igual a W al cuadrado por el radio, pero también afirmamos que esta misma ecuación puede ser esto, dándole valores a W al cuadrado como
b al cuadrado sub 0 sobre r al cuadrado. Entonces este otro valor que obtenemos de w al cuadrado lo reemplazamos aquí lo tenemos, y sabemos que r al cuadrado viene siendo esta misma r que está aquí, este radio, que viene siendo L por el seno del ángulo. También reemplazamos esta ecuación aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? W al cuadrado, B al cuadrado, W al cuadrado vendría siendo igual a velocidad al cuadrado sub 0 sobre L por el seno del ángulo al cuadrado. Entonces, de esta ecuación elevamos al cuadrado cada término, que es esto que tenemos aquí, L al cuadrado, seno al cuadrado. Y ahora este nuevo valor de W al cuadrado lo reemplazamos en la ecuación que teníamos al comienzo, que era esta. Entonces tenemos que como ya le dimos valor a t, que era t, entonces t vendría, y como ya le dimos valor a w, entonces vendríamos obteniendo que b al cuadrado sub 0 vendría siendo igual, b al cuadrado sub 0 sobre L al cuadrado por seno al cuadrado de teta por L por el coseno del ángulo, que es este coseno del ángulo que tenemos aquí, y este L es el L que hallamos en la ecuación de t, igual a la gravedad. ¿Qué pasó con este m y el m que iba aquí después del igual? Se cancelaron. Este m se canceló con el m que sale de la ecuación de t, con este m, y por eso queda así. Luego hacemos el despeje, el ordenamiento de esta ecuación, que nos queda de esta forma, de esta manera. Nos queda coseno de teta sobre seno al cuadrado del ángulo igual a g por L sobre velocidad sub 0 al cuadrado. Reordenando esta ecuación, tendríamos que seno al cuadrado de teta sobre el coseno del ángulo, seno al cuadrado del ángulo sobre el coseno del ángulo vendría siendo igual a g por L sobre la velocidad al cuadrado sub 0. Teniendo así, como aquí tenemos un seno al cuadrado, podemos sacar uno de estos senos, de este seno del ángulo lo podemos sacar. Si lo sacamos de aquí, nos queda entonces ya solamente un seno aquí y un seno acá. Entonces ya nos quedaría seno del ángulo sobre coseno del ángulo por seno del ángulo igual a la velocidad al cuadrado sub 0 sobre la gravedad por la longitud. Teniendo así que seno del ángulo sobre el coseno del ángulo viene siendo tangente del ángulo, lo reescribimos aquí como tangente del ángulo por este seno del ángulo igual a la velocidad al cuadrado sub 0 sobre la gravedad por la longitud, que esta es la ecuación final que nos pide hallar el ejercicio.